Pues bueno, chicos, esta es la retroalimentación de las páginas de su libro que ya les había dejado antes. Les había dejado algunas aclaraciones rápidas, pero no las respuestas, todas las respuestas correctas. Muy bien, entonces vamos a ir revisando. Ustedes solitos váyanse corrigiendo en caso de que lo hayan contestado mal. Empezamos con la pregunta. Dice, a menor temperatura la energía de vibración de las partículas es menos. Recuerden, menos temperatura, menos vibración. De hecho, aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se comportan las partículas en los sólidos, en los líquidos y en los gases. También nos maneja el plasma y el condensado de Bose-Einstein, pero en realidad esta y esta no se ven a detalle en secundaria. Si ustedes quieren buscar qué es, pueden hacerlo, no hay ningún problema, pero nos vamos a enfocar en sólidos, líquidos y gaseosos. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ya teniendo esta figura en mente, vamos entonces a retomar nuestras preguntas. A menor temperatura, la energía de vibración de las partículas es menor porque mi objeto está más frío y como está más frío, las moléculas se mueven un poquito. Recuerden que la temperatura es una medida de la energía cinética, entonces si se mueve un poquito, poquita temperatura. Después dice, a menor temperatura la movilidad de las partículas es menor porque se mueve un poquito. A menor temperatura tenemos una estructura más ordenada. De hecho, en la figura que les acabo de mostrar, vean cómo a menor temperatura, o sea, en los sólidos, la estructura es muchísimo más ordenada que si aumentamos la temperatura. ¿Vale? Número 8. Un aumento de la presión provoca un acercamiento mayor de las partículas que componen la sustancia, porque entre más aumentemos la presión es como si nosotros las apachurráramos. Entonces, si las apachurramos, se acercan más. Número 9. Un aumento de la temperatura provoca que las fuerzas de atracción de las partículas sean menores. ¿Vale? Entonces, si nosotros aumentamos la temperatura, entonces empiezan a alocar las partículas y la fuerza de atracción entre ellas pues se hace menor porque pues ya están como loquillas ahí moviéndose. Número 10. Las fuerzas de atracción entre las partículas son débiles. Esto permite que la sustancia ocupe todo el espacio del recipiente que lo contiene. Nos referimos a un gas. Recuerden que en los gases la fuerza de atracción es como la pregunta anterior, si aumentamos la temperatura se convierte en gas, la fuerza de atracción es menor y además los gases ocupan todo el espacio del recipiente que los contiene. Entonces ahí la respuesta correcta es el gas. Muy bien. Lo siguiente sería de la lección 22, página 92. Arriba les estoy poniendo la lección y la página para que ustedes vayan retroalimentándose. En esta parte, muchos pusieron únicamente falso, verdadero, falso, verdadero. En lugar de les faltó poner el por qué. Entonces dice, la materia está formada por millones de partículas que se atraen o se rechazan entre sí. La respuesta es verdadero. Esas partículas son átomos y moléculas y dependiendo de la energía interna, o sea, dependiendo de la temperatura o de la carga, porque también los átomos y las moléculas tienen carga eléctrica, se atraen o se repelen con mayor o con menor fuerza. Eso va a depender de la sustancia. Dice, todo lo que está a tu alrededor es materia, verdadero. En donde nosotros vivimos, aquí en la Tierra, en nuestro alrededor, todo es materia, incluido lo que no vemos como el aire. El aire, aunque no lo podamos ver, de verdad es materia. Está hecho de diferentes gases. Después dice, hay materia que no está compuesta por partículas. Falso, toda la materia está compuesta por átomos. Si unimos estos átomos, se llaman moléculas. Cada tipo de materia tiene partículas de masa y forma distinta. La respuesta es verdadero. Toda la materia está compuesta por átomos y moléculas. Y los átomos pueden tener diferentes masas y diferentes formas, también las moléculas. Entonces, esta pregunta sería verdadera. Después dice, según Aristóteles, el elemento tierra forma todo lo que nos rodea. Esto supone que las partículas que forman la Tierra son iguales a las que forman todas las cosas. La respuesta es falso. Para Aristóteles no solamente existía el elemento tierra, había más elementos, estaba la tierra, el fuego, el aire y el agua. Y la mezcla de estos elementos era lo que formaba todo lo que nos rodeaba. Ya después les ponía características de si eran secos, si eran húmedos, etcétera, pero eran 4 elementos los que hacían que formaran todo lo que nos rodea.
Bien, la siguiente sería la de la página 93 y la siguiente página dice, el movimiento de las partículas depende del material que compongan, la respuesta es verdadero, pero el movimiento también depende de la energía interna, de la temperatura y de las propiedades de cada sustancia, no solamente del material. Tiene relación, también aquí por ejemplo no anoté, pero también tiene relación con la presión. La siguiente, los objetos de acero no tienen vacío entre sus partículas. La respuesta es falso. Todos los materiales tienen vacío entre sus partículas, ya sea vacío entre sus átomos, dentro del átomo, o cuando se juntan las moléculas, entre molécula y molécula también hay vacíos. Después dice, la velocidad de las partículas dentro del cuerpo pueden cambiar, dentro de un cuerpo pueden cambiar, ¿verdadero? ¿Sí? Sí, claro que pueden cambiar si cambiamos, por ejemplo, la temperatura o la presión. Seguimos en la misma lección. Esta parte yo se las dejé que le hicieran con su padre de familia o con su tutor, que hicieran el experimento. Ahorita nada más vamos a dar las respuestas, porque muchas respuestas, la mayoría estuvieron bien, pero por ahí hubo algunos detallitos. Entonces recuerden que es la actividad de la jeringa. Vamos con la primera. ¿Consideras que el aire está formado por partículas con enlaces como el resto de la materia? ¿Por qué? El aire es una mezcla homogénea, o sea que no se distingue los gases, pero es una mezcla homogénea de gases. Esa mezcla de gases tiene estos componentes. 78% nitrógeno, casi el 21% oxígeno, 20.9, si lo redondeamos nos da 21. Y lo demás está hecho de argón, principalmente otros gases y dióxido de carbono. Así es como se compone el aire. Entonces, el aire no es una sola sustancia, sino que son todos estos gases mezclados de forma homogénea. ¿A qué se refiere con forma homogénea? Que no ves de repente por ahí una nube de oxígeno solita, sino que si tú agarras aire, cualquier cantidad de aire, siempre vas a encontrar esta proporción. Muy bien, regresamos a las preguntas. Dice, ¿cómo explicas que se comprime el aire según el modelo cinético de las partículas? ¿Vale? Entonces, cada uno de los componentes del aire son gases, es lo que les acabo de poner. Así que cada componente, al igual que todos los gases, se pueden comprimir, ya que hay espacio vacío entre sus moléculas. Recuerda que en los gases es donde hay más espacio entre las moléculas, entonces es mucho más fácil comprimir. Después dice, ¿por qué no puedes empujar el émbolo hasta el inicio de la jeringa? La respuesta, porque el aire se va comprimiendo, pero no desaparece, ahí se queda, ¿vale? Entonces, además, entre más se comprime, aumenta la presión, así que se vuelve más fácil comprimir. ¿Podríamos comprimirlo mucho más? Sí, hasta donde nos diera la fuerza, pero va a llegar un momento donde ya no se pueda comprimir. La siguiente, si llenas la jeringa de agua, ¿también puedes comprimirla? ¿Cómo explicas lo anterior? Con base en el modelo cinético de las partículas. Bien, no. En los líquidos no hay tanto espacio como en los gases para poder comprimir. Y si lo intentáramos, que sí se podría, pero con mucha, mucha fuerza, se va a generar mucha presión adentro de la jeringa y ¡pum! La va a romper. Entonces, realmente, para fines prácticos, no podemos comprimir una jeringa con agua. Siguiente, explica usando el modelo, ¿qué pasa cuando tratas de comprimir una piedra? Lo mismo que en los líquidos, pero en los sólidos las moléculas aún están más juntas. Entonces va a costar todavía muchísimo más trabajo poder comprimir estas partículas. Muy bien, nos vamos a la lección 23, página 95. Recuerden, aquí ya empezamos a usar nuestras fórmulas de densidad. Densidad es igual a masa entre volumen. Entonces vamos llenando aquí nuestros cuadritos. Dice la masa de los cuerpos se debe a que estos están compuestos de partículas que a su vez tienen volumen. La siguiente, la densidad es la relación entre el volumen de un cuerpo y su, vean, en la fórmula de abajo, densidad, relación de volumen y masa. Número 3, los gases se expanden porque las fuerzas entre sus partículas son de repulsión. En los gases hay una fuerza de repulsión. De hecho, en el PDF que les mandé la clase pasada, ahí vienen los dibujitos donde las fuerzas, se ve que son, las fuerzas de repulsión en los gases son muy grandes. Muy bien, vamos a la siguiente, sería la página 96. Y dice así, espérenme porque dice así, ahí está, perdón. Los sólidos y los líquidos no se pueden comprimir porque el espacio entre sus partículas
es en extremo pequeño. Recuerda, en los gases mucho, mucho espacio, pero en los sólidos y los líquidos hay menos espacio. Siguiente, los sólidos no siempre tienen mayor densidad que los líquidos. No nos tenemos que ir con la idea de que por qué sólido es más denso. De hecho, aquí les voy a poner un ejemplo donde hay, por ejemplo, 3 líquidos. En la imagen no nos dicen cuáles son, pero sí se ve que son 3 líquidos. Líquido como transparente, uno rojo y uno amarillo. Lo que está en el fondo es lo más denso. Esto significa que el líquido amarillo es el más denso de los 3. Pero si se dan cuenta, hay diferentes objetos. Hay un corcho en la parte de hasta arriba, hay una tapa y hay una zanahoria y abajo una moneda y un tornillo, no sé qué cosa es eso. El corcho flota en el primer líquido, significa que es más denso, perdón, significa que el corcho es menos denso que ese líquido. Ya habíamos dicho que los líquidos, el primero era el menos denso y el último, el amarillo, era el más denso. Pero la tapa, esta tapa como de refresco, se hunde en el líquido transparente. Significa que es más denso que el líquido transparente, pero flota en el líquido azul. Así que es menos denso. La zanahoria, si ustedes observan, se hunde tanto en el líquido transparente como en el líquido rojo. Entonces la zanahoria es mucho más densa que esos dos líquidos, pero flota en el líquido amarillo. Eso significa que es menos densa que el líquido amarillo. ¿Qué es lo más denso? Recuerda, lo más denso es lo que se hunde. Así que de todo esto que podemos ver en esta imagen, lo más denso es la moneda y el tornillo ese que están hasta el fondo. Lo menos denso sería el corcho. Muy bien, regresamos entonces a nuestras preguntas. Número 6. Dice, escribe si las afirmaciones son verdaderas o falsas y explica tu respuesta. A, todo lo que tiene masa tiene volumen, verdadero. Al tener masa tienes partículas y si hay partículas, cada partícula ocupa volumen. Todo lo que tiene volumen tiene masa, falso. Se puede tener un espacio con un volumen definido, no sé, por ejemplo, 1 litro o una casa completa, pero que esté vacío. Entonces, cuando se está vacío, no hay masa. Entonces, sí se puede tener un volumen sin masa o sin materia. La masa y el volumen son lo mismo. Falso. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, mientras que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Son definiciones diferentes. La masa es cantidad de materia, mientras el volumen es el espacio que ocupa. La siguiente, la densidad es una relación entre el volumen de un cuerpo y su peso. Falso. La densidad es una relación entre la masa, no el peso, entre la masa y el volumen de un objeto. El peso específico sí es una relación entre el peso y el volumen que ocupa un cuerpo. De hecho, aquí les pongo la fórmula. Miren, la densidad ya les había dicho, es masa entre volumen. El peso específico es peso entre volumen, pero también se puede escribir como densidad por aceleración de la gravedad. Generalmente se ocupa la primera, la de peso entre volumen, pero las dos son equivalentes. La densidad relativa es una forma de ver cuántas veces una sustancia es más o menos densa que el agua. Siempre se toma como referencia el agua. Entonces, la densidad relativa es la densidad de la sustancia entre la densidad del agua. Muy bien. Continuamos, estamos en la misma página 96, eran las preguntas de hasta abajo. ¿Un kilogramo de hielo tiene mayor densidad que un gramo de hielo? La respuesta es falso. La densidad de las sustancias es propia de la sustancia. No importa si tomas un pedacito o un pedazo grande de cualquier sustancia, la densidad no va a cambiar. Por ejemplo, piensa en una alberca. Si tú de una alberca la tienes llena de agua, la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Pero si tú agarras una gota de agua, por ser agua, su densidad es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. No cambia la densidad. Puede que cambie la masa, puede que cambie el volumen, pero no cambia la densidad. ¿De acuerdo? La siguiente. Un kilogramo de algodón tiene menor masa que un kilogramo de acero. Verdadero. No, ¿qué? Yo pensé que decía que era igual, pero no, es falso. Falso, 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 falso. ¿Vale? Porque nos dicen que un kilogramo, si nos dicen que es un kilogramo, no importa la sustancia, es una medida que es la misma. Lo que sí puede cambiar en este caso es el volumen, pero aquí recuerden, es falso. Entonces los voy a escribir porque no me había dado cuenta que me había equivocado acá. Falso. Escribo feo, pero, uy, ahí está. ¿Vale? Entonces, recuerda, es falso.
Un kilogramo de lo que sea es igual a un kilogramo de otra cosa. Un kilogramo es un kilogramo. Siguiente, un decímetro cúbico es lo mismo que un litro. La respuesta es verdadero. Esa de hecho es una equivalencia que ya les había dado, que viene en su libro, también ya la habíamos revisado rapidísimo. Siguiente, los sólidos siempre son más densos que los líquidos. Falso. Puede haber líquidos más densos que un sólido, por ejemplo, el agua y el corcho, como en el anterior. Si suponemos que la sustancia esa media transparente era agua, el corcho flota en el agua y es un sólido. Entonces, esto no es una realidad. Siempre puede haber sólidos que sean más o menos densos que cualquier líquido. Dice, es imposible que una sustancia pueda existir en 3 estados de la materia. La respuesta es, depende. Aquí estuve discutiendo en mi cabeza cómo explicar esto, porque cualquier sustancia puede pasar por los 3 estados de la materia, con los cambios de estado, la sublimación, la condensación, la fusión, la solidificación, etc. Pero yo creo que la pregunta nos hacía referencia a los 3 estados al mismo tiempo. Y la respuesta es falso. Es imposible, esto es falso. ¿Por qué? Porque sí es posible. Con las condiciones adecuadas de temperatura y de presión, puede ser que algunas sustancias puedan estar en los 3 estados incluso al mismo tiempo. Por ejemplo, el punto triple del agua. El punto triple del agua es un momento, déjenme quitar ese dibujito de falso. Muy bien. Entonces, el punto triple del agua es un momento donde, según la temperatura y la presión, se pone una temperatura y una presión adecuada, donde los 3 estados del agua, el sólido, el líquido y el gaseoso, están al mismo tiempo. ¿Vale? De hecho, si ustedes pueden ver en este dibujo, según la presión y según la temperatura, vamos a poder pasar al gas, al líquido o al sólido, con la presión y con la temperatura adecuada. Pero hay un punto que es justo ahí en el centro, donde está esa figura media extraña, donde conviven los 3. Ahora, en la realidad, ¿cómo se ve esto? En la realidad, el punto triple del agua es un momento donde pueden estar los 3 estados. Ahí vean cómo en la parte de abajo es un tubo de ensayo que está inclinado. En la parte de abajo se ve la línea donde está el líquido. Hay un gas dentro del tubo y además se ve cristalizado, o sea que hay cristales de hielo. Esto es agua, así que esos cristales de hielo pues están en estado sólido. También hay vapor y también hay líquido. Así es como se ve el punto triple del agua. Bien, pasamos a la página número 97, solo los problemas 7, 8 y 9. Mucha atención en esta parte porque es donde luego se nos pierden, porque ya tienen las operaciones. Vamos a empezar con la primera. Dice, un cubo de 1 metro cúbico. Ya había resuelto el 7 y el 8, pero aquí ya lo hice ordenadito, ¿sí? Para que no haya dudas. Si sigue habiendo dudas aún así, chicos, me preguntan, no pasa nada. Dice, un cubo de 1 metro cúbico contiene una masa de una sustancia de 1000 kilogramos. Calcula su densidad e investiga qué sustancia es. Muy bien, ponemos nuestros datos, nuestro volumen, 1 metro cúbico, nuestra masa, 1000 kilogramos, calculamos la densidad. Masa entre volumen, 1000 entre 1. Hacemos la división, 1000 entre 1, pues es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y ya les había dicho en clase, y les repito, ese número, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, corresponde al agua. Entonces, calcula su densidad, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué sustancia es? Agua. Vamos con la siguiente. La siguiente nos dice, la densidad de una sustancia es de 1.2 por 10 rayita 3. Ahorita vemos que es eso, gramos sobre centímetro cúbico. Observa el cuadro y anota de cuál sustancia se trata. Primero, ese número lo tenemos que escribir de forma correcta con notación científica. Es 1.2 por 10 a la menos 3 gramos sobre centímetro cúbico. Cuando ustedes vean este tipo de escritura en los libros, realmente nos lo quieren escribir así en notación científica. Muy bien, entonces ahora sí, anotamos nuestro dato, es la densidad, es de 1.2 por 10 a la menos 3 gramos sobre centímetro cúbico, pero si observas en la tabla, los datos están en kilogramos sobre metros cúbicos, así que tenemos que hacer una conversión. Para hacer la conversión, esta densidad la escribo como fracción y voy poniendo adelante
Recuerda que multiplicación es donde se pueda cancelar. Aquí, cuando yo lo escribo de esta forma, debo de entender que 1 kilogramo efectivamente son 1000 gramos. Gramos arriba con gramos abajo se cancela. Muy bien. Después, ya mi conversión va en kilogramos y centímetros cúbicos. Cuando yo anoto mi equivalencia, yo sé que 100 centímetros es 1 metro, pero yo no quiero centímetros solitos, yo quiero centímetros cúbicos, entonces debo de calcular centímetros cúbicos. ¿Cuánto es 100 al cubo? 100 al cubo es 100 por 100, que es 1.000.000, que sería lo mismo que 10 a la 6, o sea, un 1 con 10 ceros. 1 al cubo es 1 por 1 por 1, que nos da 1. Entonces, si yo elevo al cubo el 100, me da 10 a la 6. Si yo elevo al cubo el 1, me da 1. Y entonces esta expresión me quedaría escrita de esta forma. ¿Sí? Me quedaría en lugar de elevado al cubo, aquí ya está, ¿sí? Aquí ya está elevado al cubo. En esta parte. Ya lo tengo elevado al cubo y esto ahora sí me fijo que los centímetros cúbicos se van con los centímetros cúbicos. Muy bien. Continuamos y nada más es cuestión de multiplicar todo lo de arriba, todo lo de abajo, y cuando yo multiplique todo lo de arriba, voy a multiplicar 1.2 por 1. Eso es lo que voy a multiplicar. Con la notación científica, este 10 a la menos 3 con este 10 a la 6, como son exponentes, se suman. Estos dos se suman y me dan 10 a la 3. Abajo, el 1000, este 1000 que está aquí, yo decidí escribirlo como 10 a la 3, porque es un 10 a la 3, es 10 por 10 por 10, es 1000. Por eso lo escribí de esta forma. Ahora, ¿cuál es el objetivo de escribirlo de esta forma? Que cuando yo lo tengo así, entonces 10 a la 3 se va con 10 a la 3. ¿De acuerdo? Se cancela. Y si se cancela, entonces, ¿cuál sería mi resultado? Sería 1.2, el 10 a la 3 ya se canceló, 1.2 kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien, regreso a mi tabla. Si mi resultado es 1.2 kilogramos sobre metro cúbico, mi tabla está en kilogramos sobre metro cúbico, entonces la sustancia de la que me están preguntando es precisamente el aire. Y listo, ya está la pregunta número 8. Vamos con la siguiente pregunta. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta nos dice, ¿cuánto volumen ocupa un pedazo de concreto cuya densidad puedes ver en la tabla anterior y su masa es de 2.7 kilogramos? Ahí está la tabla anterior. Aquí podemos ver claramente que la densidad del concreto es de 2 por 10 a la 3 positiva mi potencia, kilogramos sobre metro cúbico. Debo de poner mucha atención a las unidades. Estas unidades en particular son del sistema internacional. Entonces, esas son las unidades que voy a ocupar. Muy bien. Entonces, anoto mis datos, la densidad 2 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos, mi masa 2.7 kilogramos. Tengo que hacer un despeje. ¿Cómo voy a hacer el despeje? Esta es la fórmula de la densidad, masa entre volumen. El volumen que está dividiendo, lo que hago es que lo paso multiplicando y me queda de esta forma que está aquí abajo. El volumen lo paso multiplicando y me queda como está aquí abajo. Volumen por densidad igual a la masa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si yo quiero encontrar el volumen, entonces ahora la densidad, que es la que está multiplicando, la voy a pasar al otro lado dividiendo. Si yo hago esto, me va a quedar entonces que el volumen es igual a masa entre densidad. Pongo mis datos. Masa 2.7, densidad es de 2 por 10 a la 3. Ajá. Aquí me faltó el 2, lo voy a anotar. ¿Por qué? Pues porque se me olvidó. Pero ahorita aquí lo anotamos.
¿vale? Es 2 por, ahí está, 2 por 10 a la 3. El 2 por 10 a la 3 es lo mismo que 1000. 10 a la 3, perdón, lo mismo que 1000 por 2 serían 2000. Entonces sería 2.7 entre 2000. 1, 2, 3. Espero que no se vean horribles mis dibujos, pero es que esta última parte, según yo, dejé todo este lienzo en blanco para explicar. Y tenemos que hacer la división de 2.7 entre 2000. Se van a dar cuenta que al intentar la división va a ser complicado porque tienes que poner el 2.7 y afuera tienes que poner el 2000, 1, 2, 3, ¿vale? Y tienes que recorrer este punto, ¿vale? Si quieres, pero si no, adentro no hay ningún problema. Si el punto estuviera afuera, lo tienes que recorrer. Si está aquí adentro, dices, bueno, no lo recorro. Esta es la división que tienes que hacer. Entonces, empieza a ser un problema porque no sabemos luego dónde poner el punto. Entonces, ¿qué es lo que les sugiero? Lo que les sugiero, recuerden que aquí me falta el 2, ¿eh? El 2 por. Bien, lo que les sugiero es lo siguiente. Nada más dividir el 2.7, eso imagínense que ese garabato era un 2, el 2.7, dividirlo entre 2. Y el 10 a la 3, ponerlo como 10 a la menos 3. Recuerden que nuestras leyes de exponentes, en las leyes de exponentes, cuando yo subo algo que tiene un exponente, cambia el signo del exponente. Entonces, si yo subo ese 10 a la 3, me quedaría como 10 a la menos 3. Hago mi división de 2.7 entre 2, que eso ya es muchísimo más fácil. De hecho, la puedes hacer por acá, 2.7 entre 2, ¿vale? Haces esa división y te vas a dar cuenta que el resultado, déjenme borrar. Bien, te vas a dar cuenta que el resultado es 1.35 por 10 a la menos 3. ¿Qué unidades? Como estoy usando todo el tiempo, he usado las unidades del sistema internacional y como estoy calculando volumen, entonces las unidades que me quedan son las del volumen, o sea, metros cúbicos. Y esto de aquí sería mi respuesta. 1.35 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Que lo quiero escribir con decimales. Ok, lo escribo con decimales. El 10 a la menos 3, lo que hace esa potencia menos 3, este menos 3, es que me recorre el punto 3 lugares hacia atrás. Y si me recorre el punto 3 lugares hacia atrás, me quedaría 0.12, relleno con ceros, 135. Vean cómo de donde estaba originalmente el punto se recorrieron 1, 2, 3 lugares. ¿Vale? Entonces sería 0.00135 metros cúbicos. Esa sería la respuesta de nuestro volumen. Y listo, chicos. Sería todo hasta el problema número 9, que es lo que se tiene que trabajar o lo que estuvimos trabajando desde antes de salir, ahorita, y ya están las explicaciones. Me salté algunas partes que eran investigación de su, de su, de sus tareas, pero todo lo demás ya está explicado. Cualquier duda, chicos, por favor, me la hacen llegar para que yo se las pueda contestar. Hasta luego, chicos.